Hola, ¿qué tal amigo? ¿Qué tal amiga? ¿Cómo está? Le saluda Jorge Campos y hoy le voy a invitar a que me acompañe en un viaje hacia un lugar lleno de historia, lleno de misterio y lleno de personas muertas. Estoy hablando de el Museo de las Momias de Guanajuato. Historias para no dormir. Bueno, vamos a hablar de este interesante lugar allá en la ciudad de Guanajuato, en México, lo que es el Museo de las Momias de Guanajuato. Un lugar lleno de misterio. Sí, es interesante recorrer sus pasillos y conocer, por ahí decían algunos que es ver cara a cara la muerte. Pero yo también lo veo como tener de cerca a personas, verlas ahí. Esa persona caminó, esta persona recorrió las calles de Guanajuato hace tantísimo tiempo. Me imagino esa época como era de diferente. Evidentemente no existían muchas de las cosas que ya conocemos y que pues hoy son para nosotros más que normales. Sin embargo, para estas personas no existió nada de esto. Y ahora están ahí, pues para que nosotros compartamos con ella lo que es la actualidad. Bueno, y hablar de las momias de Guanajuato es pues una serie de compendios, desde la parte misteriosa que ya les voy a contar hasta la parte científica, porque hay momias en Guanajuato. ¿Qué pasa en Guanajuato? ¿Qué es esto? Es una situación muy particular. Ustedes saben que pues evidentemente a nivel del mundo muchas culturas han momificado a sus seres queridos cuando parten al más allá, con la esperanza de que revivan, de que pues tengan un mejor desempeño allá al lugar donde van a visitar, al mundo de los muertos, por ejemplo, con lo que decían los egipcios, ¿verdad? Pero en el caso de Guanajuato, la situación es un poco diferente porque estas momificaciones no se dan por un proceso artificial, un proceso que el hombre haya creado, sino que se momifican naturalmente. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, se habla científicamente que tienen que ver varios elementos. Por ejemplo, uno es la parte de minerales que existen. Dicen que en el agua de Guanajuato y muchos de los alimentos que consumían ahí, pues hay muchos minerales que ayudan a esa preservación del cuerpo, evitan que se descomponga y que más bien se seque. Después también otras condiciones como el clima. Y de hecho, algo muy llamativo, los cuerpos que ustedes pueden observar en la exhibición de este museo fueron extraídos de fosas que se encuentran en esas famosas paredes, esas paredes que hay donde pues entierran a las personas. Bueno, no las entierran porque realmente no están enterradas, porque no les ponen tierra, sino que las sepultan, ¿verdad? En eso que meten, hay un orificio en el cemento, meten ahí y sellan la zona. Esas fosas, bueno, ustedes pueden verlas en este momento, existen en el museo, en el cementerio, en el panteón de Santa Paula, así se llama este panteón, el que precisamente, y como otro dato interesante, se puede decir que encima del Museo de las Momias de Guanajuato. O sea, la momia de Guanajuato está acá y el museo, el cementerio, está prácticamente sobre este museo. Es interesante. Usted cuando ingresa al museo encontrará unas escaleras que suben y usted, pues si ingresa por esas escaleras, va a salir al cementerio de Santa Paula. ¿Por qué se da esto? Bueno, en Guanajuato también hay temperaturas extremas. A veces hace un frío tremendo y a veces hace un calor terrible. Entonces, se dice que cuando los cuerpos se encontraban encerrados en esas paredes, ¿verdad? En esos muros, pues la temperatura cuando estaba muy alta era casi un horno. Y después otra condición que se requería era que estuvieran sepultados en ataúdes de madera. De hecho, aquí quiero presentarles un ataúd junto a uno de los cuerpos que aparece en este museo, precisamente hecho en madera, que era lo que ellos utilizaban muchísimo. Y entonces, ¿qué pasaba? Que esta madera absorbía algún líquido que pudiera liberar el cuerpo. Entonces eso evitaba la descomposición. ¿Qué pasaba? Bueno, que esto desde 1800... Desde 1865, que se extrajo el primer cuerpo, que es de un famoso doctor francés de aquella época, cuyo cuerpo pues también les presento para que ustedes lo vean. Fue el primer cuerpo que se extrajo en esa época, hasta no hace mucho, hasta el año 1900, sí, hasta el año 1989.
que se extrajo del último cuerpo que está en exhibición, ¿verdad? Porque pues, evidentemente se extraen los cuerpos. ¿Por qué se extraían los cuerpos? Bueno, pues simplemente pasaba algo pues particular. Bueno, en realidad en muchos cementerios sucede que cuando una persona fallece, pues hay dos opciones. Usted compra su terreno, digámoslo así, su sepultura, su nicho, paga por el derecho y pues hace su tumba y ahí tiene a su ser querido, ¿verdad? Pero cuando las personas no tienen los suficientes recursos y demás, prácticamente lo que hacen es que alquilan el sector, alquilan la tumba, alquilan el nicho. Y ese alquiler por lo general es por una duración de 5 años. Después de 5 años, si la persona pues no pagó el nicho, no siguió pagando mantenimiento, no sé, depende de las leyes municipales de cada lugar y de cada país, entonces ese cuerpo es extraído, usualmente es exhumado, a veces una fosa común, a veces los queman, etcétera, lo que queda, porque ya después de 5 años pues queda muy poco de los cuerpos, ¿verdad? Están prácticamente descompuestos, ¿verdad? Pero en este caso, cuando empezaron a exhumar esos cuerpos, pues lo primero que notaron era que estaban enteros, estaban completos, tal y como se ven hasta en la actualidad. Entonces pues vino el fenómeno de por qué. La exhibición del Museo de Guanajuato en principio se dio de una manera muy diferente a la que se encuentra ahora, que usted recorre, pues hay unas vitrinas donde están las momias y usted puede verlas separadas de un cristal. En épocas primeras, la exhibición era, pues las momias simplemente se apilaban ahí alrededor de las paredes y usted recorría y prácticamente rodeado de las momias y podía tocarlas si quería. De hecho, ahí es donde empiezan las primeras historias de terror con respecto a estas momias, estos cadáveres. Se habla de una señora que llegó casi cerrando ya el museo y quería hacer un recorrido, quería conocerlo. Entonces ya la gente iba saliendo, pues ella entró y empezó a recorrer y en un momento dado prácticamente quedó sola en el museo y ella pues no lo notó, simplemente que estaba todo muy en silencio y empezó a caminar y a avanzar por los pasillos y ya después de cierto recorrido ya empezó a sentirse como que raro, aquí hay algo extraño y empezó a sentir una sensación como terrorífica, un frío le recorría el cuerpo. Y siguió avanzando y recorriendo y en un momento dado pues empezó a sentir el clima tan frío que ella tenía como un chal, se lo puso encima y pues para abrigarse un poco y siguió avanzando. Llegó un momento en que llegó al frente de una momia que se le quedó viendo ella y la momia le causó cierta impresión, ella no sé, sintió algo en esa momia, algo que no le gustó, la asustó. O sea, ella se puso viendo la momia y le dio miedo, entonces decidió, mejor me voy de aquí. Entonces dio la vuelta para salir del lugar porque sintió miedo cuando sintió que le agarraron ese chal y se lo jalaron. Resulta que pues la única que estaba era ella y las momias. Dicen que después de un rato llegaron las personas de seguridad y encontraron a la señora en el suelo muerta. Había sufrido un paro, el corazón no había soportado el terror que sintió cuando sintió que la momia le había agarrado el chal. Dicen que lo que pasó fue que pues la señora al dar la vuelta sin querer enganchó su chal a la mano de la momia, porque encontraron a la señora muerta y la momia prácticamente encima de ella, ¿verdad? Enredada en el chal. Entonces, pues la señora fue sepultada y todo el asunto y resulta que esta señora después de los 5 años fue sacada y pues ese cuerpo estaba momificado y llegó a formar parte de este museo. O sea, esta señora que llegó a visitar, que se aterrorizó, tal vez vivió su peor pesadilla porque ahora es parte de las momias que están exhibidas en este Museo de las Momias en Guanajuato. Es una de las historias que se cuenta, pero claro, también se habla mucho de que hay algunos visitantes que han asegurado que ellos sienten que las momias vuelven la cabeza hacia donde están ellos. Sienten como que los persiguen con una mirada que pues es misteriosa porque pues técnicamente las momias no tienen ojos, la mayoría, solamente hay una con ojos ahí, ¿verdad? Pero ellos sienten esa mirada, sienten esa fuerza, sienten eso, me está viendo. Hay una historia también de una visitante o una muchacha encargada del lugar que afirmaba que ella empezó a sentir una fuerza extraña, como un magnetismo en su cuerpo cuando ella avanzaba y que iba avanzando y desaparecía cuando llegaba a un sector donde pues es muy conocida la momia de la madre con el hijo. Hay una zona donde está la madre y el hijo que también voy a presentarles aquí,
que pues ella cuando llegaba a ese lugar paraba todo esto. Entonces sentía que algo extraño estaba pasando. Ahora, una de las historias que más ha generado controversia y miedo es la de un guarda de seguridad que cuentan que pues él estaba vigilando y en eso empezó a escuchar como unas voces, unos movimientos dentro del museo. Y pues pensó, pues posiblemente algún adolescente, algunos jóvenes ahí se quedaron ahí encerrados para pues vivir la experiencia de pasar la noche en el Museo de las Momias. Entonces se fue a buscar con su lamparita a revisar el lugar y empezó a buscar y avanzó por los pasillos hasta que llegó a una parte donde descubrió que faltaba una momia. Había una momia que no estaba. La parte donde se exhibe, ese exhibidor, ese cristal, estaba vacío. Claro que pues se extrañó, ¿y qué es esto? ¿Verdad? Pensó, bueno, pues posiblemente estos jóvenes están empezando a hacer algún tipo de vandalismo. Posiblemente abrieron y sacaron la momia. Y se puso a buscar y en eso a lo lejos vio una silueta. Y dijo, ahí están. Entonces se fue acercando y cuando se dio cuenta que la silueta no era de un joven adolescente, era de la momia que faltaba. Pero si hubiera estado ahí la momia, pues está bien, puede ser que la sacaron. Pero resulta que, según afirma el guarda, la momia empezó a avanzar hacia él. Ella se estaba moviendo, avanzando hacia él. El guarda pues dejó todo botado, salió corriendo y nunca más volvió a ese museo. Y él afirmaba que pues definitivamente lo que le había pasado no era como para que se repitiera. Eso contaba este señor. Bueno, esa es una de las muchas historias que aparecen sobre el Museo de las Momias. Ahora, ¿vale la pena visitarlo? Yo pienso que sí, y sobre todo tal vez porque cuando nosotros vemos esto, como les decía, ver a las personas que vivieron, que caminaron hace tanto tiempo por la ciudad de Guanajuato, pues nos hace pensar en lo que es la vida, en lo que hay que valorar la vida, en lo que hay que valorar a las personas que nosotros queremos. Así que pues para mí es una visita bien bonita. Que puede traernos recuerdos, inclusive, pues, no sé, podría ser que si usted anda buscando algo tenebroso, a la de menos se encuentra con algo que le llame la atención, ¿verdad? Pero yo creo que sobre todo es interesante conocer este museo porque nos llena de historia, nos llena de reflexión, que es muy importante. Bueno, eso es todo por el día de hoy. Ojalá que les haya gustado esta historia y como siempre invitándolos a que se suscriban al canal para que reciban información de cada vez que estamos publicando. Hay que darle punchar la campanita para que les notifique cada vez que sacamos un nuevo video, una nueva historia. Soy Jorge Campos Mora, esperando que la pasen muy bien y nos escuchamos y nos vemos muy pronto. Hasta luego. Historias para no dormir.